Bueno, estamos aquí un grupo de personas que practicamos la fotografía contemplativa. Es un grupo gratuito que funciona a través de correos de Google y si estás interesado en participar, solo tienes que escribirme a luis@fotografiacontemplativa.com. Funcionamos por medio de vídeos o también videoconferencias que grabamos, utilizamos las nuevas tecnologías para practicar la fotografía contemplativa. Tienes más información de qué hacemos aquí en las webs de fotografiacontemplativa.com y fotografiameditativa.com. ¿Vale? Bueno, hecho este anuncio, vamos a empezar. Buenas, José Luis. Hola, muy Hola. buenas. Disculpar que No, acabo de tranquilo. llegar ahora mismo, lo que he tardado del trabajo a casa. Mata el micrófono. Bloquéalo para que cuando queráis hablar lo abrís, ¿vale? Pero sí no hay interferencias. Bueno, hoy vamos a hablar de la obra de Edward Weston desde un punto de vista contemplativo. Edward Weston no se definía a sí mismo como fotógrafo contemplativo. Ya hemos visto en muchas ocasiones, os he comentado que la fotografía contemplativa no es un estilo, no es una forma de hacer fotos. Bueno, una forma igual sí. Es una cierta actitud delante del acto fotográfico que se centra en la percepción, ¿vale? En el funcionamiento de la percepción, cómo vemos y también qué nos pasa internamente en ese proceso. ¿De acuerdo? Entonces, un compañero que hoy no está, Emilio Gómez, el otro día en un correo hacía unas reflexiones y quiero aprovechar un poco su comentario para empezar hablando de lo que es algo más general. No estamos hablando de fotografía, sino hablamos ya, digamos, qué diferencias hay o una explicación entre la diferencia entre la fotografía artística y la fotografía contemplativa, ¿no? Y lo podemos extender al arte en general, ¿no? ¿Qué quiere decir que una cosa es un arte contemplativo? ¿Vale? Entonces, voy a empezar por compartir. Mira, Candela también se apunta. Empezaré con una frase de de un crítico de arte y poeta que se llama José Corredor Mateos. Es catalán, pero como yo, de segundas, ¿no? Vino aquí de pequeño y toda la vida ha estado aquí. Es muy interesante, os pasaré, cuando comparta los vídeos en el correo, os pasaré un enlace que lleva a una conferencia que dio en Caja Canarias. Buenas, Juanra, Adrián. Hola. Hola, ahí Hola. está. Lo Hola. siento. Muy bien. Hola, Nada, hola, ¿qué tal? empezamos porque hoy no tenemos el tiempo indefinido, haremos 2 sesiones de 40 Vale. minutos. Cuando se acabe la primera, os volveré a enviar el enlace. Entonces, es una conferencia muy interesante que habla de la trascendencia o qué es la espiritualidad y la trascendencia en el arte. Uno no tiene que tener una motivación, digamos, de búsqueda espiritual para hacer fotografía contemplativa. Puede ser sencillamente a través del propio interés creativo. Entonces, Emilio hacía esa pregunta y empezaré por compartir. Solamente dedicaremos un ratito a eso. Comparto la pantalla. Y a ver si aquí se ve toda la pantalla. Empezaremos con una frase de José Corredor Mateos que dice: la obra de arte es como una cebolla.
Para llegar al fondo de la obra, tienes que quitar las capas del tema, de la forma, de la situación histórica. Cuando las has quitado todas, en ese vacío significativo se encuentra el sentido de la obra de arte. ¿Vale? A ver, esto respecto a lo que hemos ido trabajando, podríamos compararlo con cuando hablábamos de semiótica y hablábamos de el significante, el referente y el significado. ¿Vale? El significante es una de las capas, aquellos elementos que aparecen en las fotos. El significado es otra de las capas, que es el tema. El significante son los elementos plásticos de la foto. El referente son los elementos que hemos fotografiado y el significado es eso que va más allá de esas dos cosas. ¿Vale? De esto habla Kandinsky en su libro de lo espiritual en el arte. Hace una cosa que explica esto de una manera que os puede aclarar, ¿no? Dice, en su libro de lo espiritual en el arte, dice que en el artista hay tres como motivaciones o tres elementos que le mueven, ¿no? Dice, todo artista como creador ha de expresar lo que le es propio, personal. Aquí estamos hablando de lo personal, el elemento de la personalidad. Luego, como artista, también es hijo de su época. Podemos hablar de un arte japonés, podemos hablar de un arte nórdico, de un arte africano, de un arte español, como que no vivimos aislados y las influencias de la época que estamos viviendo y del territorio en el que vivimos también se acaban plasmando en la obra, ¿vale? Y luego habla de una tercera capa, él lo llama el elemento de lo pura y eternamente artístico. Eso no tiene explicación, no es lógico, no, tiene mucho que ver con esa parte de misterio que toda obra de arte tiene, ¿no? Hay artistas que llevan, y aquí hablamos igual, ¿no? Hay fotógrafos que digamos que se quedan en la segunda capa. Uno expresa el carácter, como es uno, la personalidad, y expresa también pues, el momento histórico. Cuando los que llevamos ya 30 y pico, 40 años en esto, hemos visto pasar modas. Hemos visto fotógrafos que en un momento dado eran súper reconocidos y eran punteros en ese momento y que ahora están olvidados, ¿no? Y en cambio hay otros artistas, fotógrafos, que perduran a lo largo del tiempo. Podemos hablar a nivel de música de Mozart, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que una persona puede hacer una obra que interese? Un tipo que llevaba peluca, que vivía en una corte, ¿qué tiene que ver con nosotros en la actualidad? Y en cambio, hoy es una obra de Mozart y todavía nos sigue interesando, emocionando, nos sigue conectando, ¿no? Cuando el artista, cuando el fotógrafo accede a algo más que su propia personalidad o su propio momento histórico, su propio estilo, llega a algo que es universal, que no es ni personal ni local, es universal. Y eso puede perdurar a lo largo del tiempo. Hoy vamos a ver la obra de Edward Weston. Edward Weston hizo esas fotos en los años 20, 30, por ahí creo que es cuando hizo, o 10, ¿no? 1910. Hace 100 o 100 y pico años, ¿por qué nos interesan esas fotos hoy en día? Nos provocan emociones, nos provocan, no ya emociones, ¿eh? Hay alguna vibración, hay algo que me hace conectar a mí con eso, porque va más allá del momento histórico.
va más allá de la época, va más allá del estilo, va más allá de la técnica que utilizo. Todo eso está bien, todo eso es interesante, pero cuando hablamos de fotografía contemplativa o hablamos de la trascendencia, de lo trascendental, de lo que va más allá en cualquier obra artística, y nosotros practicamos la fotografía, quiere decir que el artista ha conectado con algo que va más allá de su propia forma de ser. Si no, es una expresión de mí, de mi carácter, de mis neuras, o de mis intereses, o de mis objetivos, Cuando el artista conecta con algo que va más allá, eso puede interesar, puede hacer vibrar a personas de otras épocas o de otros... Eso no quiere decir que el artista no se lo tenga que currar. Evidentemente ha de trabajar, eso no se consigue así. Hay toda una evolución en una persona, ¿no? En un artista en todo su proceso a lo largo de su vida, ¿no? Y eso, bueno, pasa en muchos artistas. Hay artistas que conectan con algo que no es el carácter, que no es el territorio, es algo que va más allá de ellos. Y tenemos nombres a lo largo de la historia, ¿no? No sé, ¿por qué Velázquez sigue interesando ahora? Bueno, un tío que vivía, ¿qué tiene que ver con nosotros la corte del rey ese al que pintaba? ¿O esos enanos que eran los bufones de la corte? ¿Qué tienen que ver con nosotros? Y si habéis tenido la ocasión de ver un cuadro de un enano de esos, hay algo... Velázquez no tiene estilo. Esto Ramón Gaya ya lo comentaba. Velázquez va más allá, no tiene estilo. Estilos tienen, por ejemplo, el Greco, ¿no? O Goya, pero Velázquez es incluso soso. No utiliza pinceladas, sí, pinta muy bien, ¿eh? No estoy diciendo que no pinte bien, pero va más allá de eso, ¿no? Entonces, bueno, esto me servía como una introducción también para aclarar este tema de que más allá de las creencias, o más allá del carácter o de lo que haya vivido un artista, los artistas que perduran en el tiempo es porque de alguna manera tienen una capacidad de conectar con algo que va más allá de eso, va más allá de su realidad inmediata. Porque si no, solamente puede conectar con la gente de su época. ¿Vale? Entonces, espera que no me sale. Weston, vamos a hacer una pequeña introducción a Weston, ¿no? ¿Cuál es el momento histórico de Weston? ¿Cuál es el carácter de Weston? Empecemos por lo personal. Primera capa, la personalidad. Weston era un hombre intenso. ¿Cómo decirlo? Sensual. Le gustaba lo sensual. Tuvo muchas amantes, aparte de las conocidas, a lo largo de su vida tuvo muchas amantes. Había todo ese aspecto de lo sensual, incluso de lo sexual, ¿no? En una época, bueno, él se divorció, en la primera época hacía fotografías pictorialistas. Sabéis que el pictorialismo intentaba repetir o copiar lo que hacía la pintura. Utilizaban materiales como papeles texturados para que la fotografía no se viera, que la fotografía no se viera que era fotografía. Cuanto más se pareciera al dibujo, al grabado, más artístico era. Artístico se entendía como aquello que estaba hecho con la mano. Lo que hacía una máquina no era artístico, ¿no? Entonces hay una personalidad dentro de la fotografía en esta época que es Stieglitz, Alfred Stieglitz, que montó una galería muy conocida en Estados Unidos en Nueva York, que se llamó la 291.
Esa galería fue el primer sitio, bueno, donde se expusieron obras del arte moderno europeo, ¿vale? El punto de conexión era Steigen. Si habéis oído hablar de la familia del hombre, la exposición Steigen llegó a ser el director de fotografía del MoMA de Nueva York, ¿vale? Y montó después de la Segunda Guerra Mundial una exposición, digamos, para volver a los valores humanos. Después de esa masacre, de esa locura, montó esa exposición que se llamó La familia del hombre, ¿vale? Esa exposición está montada permanentemente en no sé qué sitio de Europa, no sé si Suiza o en algún país de Centro Europa, está todavía ahí. Esa exposición fue muy conocida porque fue seguramente la primera exposición que tuvo influencia porque se expuso por todo Estados Unidos en muchos sitios. ¿De acuerdo? Bueno, vuelvo a donde estábamos. Stiglitz, con un grupo de fotógrafos, empezó a intuir o empezó a intentar separar a la fotografía o a valorar a la fotografía por sus propias características, por su propia idiosincrasia, que es diferente de la pintura, ¿no? Y entonces el grupo se llamaba la Photo Secession, aunque todavía estaba como a medio camino. Todavía estaba a medio camino entre lo pictórico, porque lo pictórico no es solamente el hecho de utilizar papeles texturados o sistemas de fotograbado, cosas así, ¿no? Por ejemplo, Steigen estaba muy orgulloso, tiene una fotografía que creo que se vendió por mucha pasta. Una fotografía, claro, cada copia era una copia única, porque no había manera de hacer dos iguales con los procesos que utilizaban. Entonces, hizo una fotografía de la luna reflejándose en un lago y dejó la cámara montada toda la noche. Entonces estaba muy contento porque contaba que él, en medio de la larga exposición de la fotografía, le dio una patada al trípode. Porque entonces la foto quedaba más nublosa, menos fotográfica, ¿no? Eso es lo que se hacía en la época. El caso es que hay un momento dado que va un joven a esa galería 291 que dirige Stiglitz. Stiglitz es una especie, aparte de su fotografía, fue pareja de la Georgia O'Keeffe. Si os suena, es una pintora también, una pareja que estuvieron juntos bastantes años y que de alguna manera se influyeron mutuamente desde la pintura y desde la fotografía, uno al otro. Hizo muchas fotografías, algunas muy buenas, de la Georgia O'Keeffe, el Alfred Stieglitz. Entonces, era un hombre que recibía, digamos que fue como una especie, además de fotógrafo, fue un impulsor de la fotografía artística, creativa, de autor en Estados Unidos, como un pionero. Montó una revista que se llamaba Camera Work, que casi se arruina, porque cada fotografía publicada era casi un original. ¿Sabéis esas fotos antiguas que estaban como pegadas? Bueno, pues no vendió, ahora se venden por un montón de pasta cada uno de esos ejemplares, pero en la época no vendió nada. Bueno, tenía un cierto dinero y iba tirando. El caso es que un día llegó a la galería un joven en busca de a ver qué le decía el maestro, ¿no? Y ese joven era Paul Strand. Entonces, con Paul Strand, después la primera vez no, pero la segunda vez que fue, Paul Strand fue el creador, digamos, o el primer representante de una corriente que se llama la Stretch Photography, fotografía directa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se pasaba al otro lado. En vez de papeles texturados no, se buscaba la máxima calidad fotográfica. La idea es, vamos
a poner en valor los valores fotográficos. Y esos valores tienen que ver con la nitidez, el detalle, la capacidad de mostrar la gama de tonos. En la época el color no funcionaba todavía de una manera decente. Entonces, trabajaban con cámara de placas y trabajaban por contacto. Con cámaras grandes de 20 por 25 y las copias, claro, no hay una calidad mayor que una copia por contacto. También trabajaban con papeles que llamaban... Nos quedan 10 minutos. Voy a mirar de acabar esta introducción y en la segunda parte, si se corta, os envío, ¿vale? Ya no os digo nada, os envío la conexión. ¿Por dónde iba? Sí, entonces utilizaban papeles técnicos que llamaban en la época, papeles que daban mucha definición. Y eso, digamos, que no estaba bien visto dentro del mundo artístico porque eso era lo que hacía una máquina. Había como un desprecio, porque bueno, si lo hace la máquina, quiere decir que el fotógrafo allí no pinta nada, solo es un técnico. ¿Vale? Entonces, hay ese movimiento que se llama la Strice Photography. En Europa, ahora no me saldrá el nombre. En Europa hay otro fotógrafo que también, al mismo tiempo, está también, ya me saldrá después, está también moviéndose en esta dirección. Y dentro de este movimiento, uno de los grupos, aunque duró muy poco tiempo, pero uno de los grupos que tuvo más importancia y más es el grupo F64. Este grupo, F64, era el diafragma más cerrado que tenía la cámara de placas. ¿Qué quiere decir? Diafragma muy cerrado, mucha profundidad de campo, todo muy enfocado, salvo que hubiera primeros planos que el fondo podía quedar desenfocado, pero normalmente se trataba de lograr la máxima definición en toda la imagen, en toda la fotografía. ¿Vale? A ese grupo pertenecieron varios fotógrafos. Ahora no estoy seguro si Ansel Adams estaba, me parece que sí. ¿Sí, José Luis? Ansel Adams, Wim Willock. Bueno, no me acuerdo, podéis mirarlo en internet, el grupo F64, y veréis ahí los fotógrafos que lo formaban. Yo creo que ese nombre que le dieron es un gran eslogan, aparte de que los elementos, los personajes que había dentro tenían mucha fuerza. Entonces, lo que os decía antes, desde lo personal tenemos un hombre apasionado, un hombre sensual, un hombre... ¿Sabéis cuando hablamos de la textura que os decía que el segundo órgano que utilizamos a la hora de mirar una foto son los ojos, es el sentido del tacto, ¿no? Porque cuando miramos casi tocamos. Es como que podemos sentir, bueno, pues veréis en las fotografías después que Edward Weston es de digamos, tiene esta tendencia personal, ¿no? Hacia la sensualidad. Pero como lo estamos viendo desde un punto de vista contemplativo, esa mirada se produce desde una calma interior. No sé cuántos de vosotros habéis hecho fotografías de desnudo, pero eso es un tema. Es decir, si yo delante de una fotografía de desnudo, porque delante tengo una persona que hay una sensualidad y yo me siento atrapado por esa sensualidad, yo no lo veo a él o a ella. Lo único que estoy viendo es el deseo, o lo único que estoy siendo dominado por el deseo, ¿no? Quiero atrapar, con los ojos atrapo. Esa es la base del voyerismo,
¿vale? De las películas porno, las porno no tanto, es otra cosa, pero bueno, de todo lo que tiene que ver con eso, con la posesión a través de la mirada, ¿vale? Es muy diferente porque nosotros cuando practicamos la fotografía contemplativa lo que buscamos es lograr ese estado de quietud interna. Que el tema no nos domine, no nos... Perdón. ¿Alguien puede contestarle a Caroline? Para no estar yo aquí en el grupo de WhatsApp, que si quiere bueno, que se espere un momentito, que ahora acabaremos ya que entre en la segunda parte, por favor. ¿Vale? No, solo que lo hagáis uno de vosotros ya está bien. No hace falta que estéis todos. Bueno, entonces, cuando hablamos de contemplación, estamos hablando de una quietud interior. Cuando salimos a hacer fotos, logramos esa quietud interior sincronizando nuestro ojo y nuestra mente. Esa sincronización nos lleva a una quietud interior. ¿Vale? Entonces, en lo personal tenemos un hombre con esa energía. En la influencia del momento histórico tenemos lo que os contaba antes, ¿no? Su estilo entra dentro de la Street Photography, concretamente dentro del grupo F64, y también esa Street Photography tiene un componente también, digamos, de una cierta inquietud espiritual. No confundáis espiritual con religioso, ¿vale? Espiritual podríamos decir algo que tiene que ver con el misterio, con lo que no se puede explicar, ¿no? ¿Por qué nos interesa una obra de arte? No se puede explicar. ¿Por qué amo a mi mujer? No se puede explicar. Pues no va por la lógica, no es ni emocional, porque hay días que me enfado con ella. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que si me enfado ya dejo de quererla? No. Bueno, no me desvío por ahí. Me he perdido. Sí, la época. En la época, el momento en el que vive se corresponde con una inquietud dentro de la fotografía, donde hay todo... Ah, sí, ya sé por dónde iba. Ese movimiento que nace en Stiglitz, o es como... Stiglitz es como una especie de partero, de persona que ayuda a que ese movimiento nazca, tiene una cierta componente espiritual, y en el caso de Stiglitz tiene, o él pare un concepto que se llama el equivalente, que luego tendrá mucha influencia en otros fotógrafos y sobre todo para lo que nos interesa a nosotros en Minor White. Minor White coge esa manera de hacer fotografía y la convierte, la lleva por su propio aprendizaje en otros terrenos, la eleva a lo máximo. ¿Vale? Entonces, eso se corresponde con una época. Entonces tenemos la capa de lo personal, tenemos la capa de la época, de la historia y también del lugar. Eso pasó en Estados Unidos. No pasó en España. Aquí todavía estábamos haciendo fotografía pictorialista. El máximo representante hasta los años 40 y pico, 50 de la fotografía española era Ortiz Echagüe, que era un fotógrafo costumbrista de los castillos de España, de las procesiones, de los monjes, de todo hecho en papeles texturados y todo eso. Por cierto, que era de la tierra de mis padres, era navarro, y creo que la Universidad de Navarra, si alguna vez vais por allí, hay exposiciones de fotografía muy interesantes y tienen la obra de Ortiz Echagüe, ¿vale? Era un poco una obra del régimen, porque era la obra de
Era una fotografía eso, de la España costumbrista, como esos cuadros casi... Bueno, eso corresponde a la época y corresponde al lugar. Entonces, ahora vamos a acabar porque vamos a pasar a entrar ya directamente a ver las fotos y comentar las fotos directamente.